Entonces, sí, ya está. Leemos Juan capítulo 1 y vamos a leer los versículos 6 al 8. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén, ¿verdad? Entonces, recordemos otra vez, los versículos 1 al 18 es la introducción del Evangelio de San Juan, ¿verdad? La introducción a lo que va a dar en el Evangelio. Y empieza hablando del verbo, ¿verdad? Que ya lo vimos y que era la luz y todo eso, y de repente parece que Juan hace como que un cambio en el tema, ¿verdad? Ya empieza a hablar de Juan el Bautista. Pero la realidad es que no, Juan en lo que está tratando de hacer allí es enriquecer lo que va a decir. Es decir, supongamos que un griego o un filósofo dice, ok Juan, el verbo existía en el principio, me lo estás diciendo, el verbo convivía con Dios, ¿verdad? El verbo era Dios, las tinieblas no pudieron contra él, pero ¿qué evidencia hay de que eso realmente fue así? ¿Verdad? Y para una evidencia histórica no podemos aplicar el método científico, ¿verdad? Porque no lo puedes repetir, la historia no la puedes repetir, la historia es irrepetible, ¿ok? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial no la podemos volver a hacer, podríamos volver a hacer una Tercera Guerra Mundial, pero la Segunda jamás la podemos repetir, no es algo que no se puede repetir. Entonces, ¿cómo sabes que existió la Segunda Guerra Mundial? En base a libros, testimonios de personas, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, Juan es lo que está haciendo aquí, está evocando un testimonio, por eso le llamamos a este estudio el testimonio de la luz, ¿verdad? Juan, ¿qué vino a hacer? Dice la palabra de Dios, Juan vino a dar testimonio de la luz. Juan el Bautista, ¿verdad? Vino a dar testimonio de Jesús. Él quiere, entonces Juan el apóstol quiere dejar en claro, bien en claro en este prólogo, que Jesús es el Hijo de Dios y para ello se va al testimonio. ¿Por qué evoca Juan el Bautista como testimonio? ¿Alguien podría decírmelo? Lo que se les ocurra, a ver, por allí. ¿Por qué evoca o pone a Juan el Bautista como el testimonio? ¿Lo vio? No sé, ¿lo vio? Porque, bueno, eso es uno, lo vio, o sea, sí. Fue testigo presencial, lo vio. ¿Qué más podríamos decir ahí? Por ejemplo, recordemos que en Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento escrito por un profeta, y desde ahí pasaron ¿cuántos años de silencio? Que no hubo profeta en el pueblo de Israel. Fueron 400 años que no hubo profeta de Dios, no hubo palabra de Dios para Israel. Todo silencio. Y de repente exclama, ¿verdad? Y la voz en el desierto que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De repente surge un profeta y ese profeta tuvo mucha fama. La fama llegó inclusive a los romanos, ¿verdad? Entonces por eso Juan está evocando a Juan el apóstol, voy a nombrar así Juan el apóstol y el Bautista para que no nos confundamos, porque Juan y Juan de repente nos podemos confundir, ¿no? Juan el apóstol evoca al Bautista porque precisamente fue algo muy fuerte, porque Dios había guardado silencio durante 400 años y de repente ¡boom! Y recordemos que los judíos no estaban nada más en Israel, estaban en todo el mundo, esparcidos. Entonces de repente llega la noticia, ¿verdad?, para los judíos en todo el mundo, que se había levantado un hombre de Dios, un profeta vestido de piel de camello, ¿verdad?, y que andaba en el desierto y todo eso. Fue una noticia impactante. Entonces Juan por eso lo estaba evocando y lo está poniendo en la introducción, ¿verdad? Entonces él lo pone como uno de los testimonios, ¿sí? Por eso Juan va a hacer mucho énfasis en todo el Evangelio acerca del testimonio. Por eso es que en el prólogo pone esta palabra, ¿sí? Por ejemplo, el testimonio de Juan el Bautista. Voy a citar los versículos, no vamos a leer por el tiempo, pero en el versículo 7, 15, 23, 26, 27, 29, 32 al 34, 36, 40 del capítulo 1, y en el capítulo 3, los versículos 26 al 30, y en el capítulo 5, el versículo 33, aparece el Bautista dando testimonio de Cristo.
¿Sí? Entonces para Juan es muy importante esto del testimonio, de que el testimonio de qué, de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo importante. Inclusive Juan también en su epístola empieza con esto. En primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y otra vez, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan no solo en el Evangelio evoca el testimonio, sino también en sus epístolas está evocando ese testimonio. El testimonio es muy importante, ¿no? Es muy importante. En toda la palabra de Dios, nuestro testimonio es muy importante, ¿sí? Dios nos llamó a ser testimonio de que Cristo realmente es el Hijo de Dios. Y Juan es lo que hizo. ¿Y Juan cómo lo hizo? Promulgando abiertamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Juan, y lo vamos a ver posteriormente, que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que Juan anunciaba eso, los apóstoles anunciaban eso, los discípulos anunciaban eso, la iglesia ha anunciado eso, ¿verdad? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y es lo que nosotros también tenemos que anunciar. Y dice, y empieza el versículo, hubo un hombre. Y aquí la parte importante. ¿Por qué dice Juan hubo un hombre? Porque está separando al verbo, ¿verdad? Que es Dios encarnado. También fue hombre, pero Juan quiere darle la resaltación a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces de Juan dice hubo un hombre. ¿Qué quiere decir? Que tuvo un inicio. Hubo. De repente apareció, ¿verdad? Y tuvo un inicio. Él nació y fue creado también. Entonces la resonancia está en el verbo de Dios, el testimonio que estaba dando, ¿verdad? Tuvo un inicio y tuvo un final, ¿verdad? Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba, ya no que se llama, ¿verdad? Que se llamaba. ¿Y por qué que se llamaba? Si somos inmortales, o sea, el alma de Juan sigue viviendo, ¿por qué dirá Juan que se llamaba? ¿Y en los hombres? ¿Mm? ¿Y en los hombres? No sé. Porque murió, exactamente. Una de las cosas es porque murió y otra es porque recordemos que también la palabra de Dios dice que en el cielo recibiremos un nombre nuevo, ¿verdad? Un nombre nuevo. Un nombre que nadie sabe, ¿verdad? No sé cómo va a llamar. Entonces, en el cielo recibiremos un nombre. Entonces, nos dejamos de llamar cuando partimos de este mundo, nos dejamos de llamar. Entonces, está demostrando que tiene un principio y un final, al contrario de la palabra, del Logos, que es, como dijimos, eterno, ¿verdad? Que tiene una comunión con Dios y que es con Dios. Ahora, aquí algo, Juan, que también nos enseña y nos hace aprender, dice un hombre enviado de Dios. Eso es muy importante. ¿De dónde resaltaba la autoridad de Juan para su ministerio profético? Que era enviado por Dios, ¿verdad? No fue enviado por los líderes religiosos, no fue enviado por los sacerdotes, no fue enviado por el Sanedrín, no fue enviado porque él se le pegó la gana y dijo yo voy a ser el profeta, yo voy a ser el que va a allanar el camino del Señor, ¿verdad? Fue alguien enviado por Dios, y eso es lo que tenemos que recordar. No importa qué tanto Dios te esté utilizando, no importa qué bendiciones tengas, no importa si diriges una iglesia grande o tienes un ministerio muy próspero o no lo tienes, lo importante es que entiendas que no eres tú, es Dios, ¿verdad? Es Dios quien está haciendo esto, ¿verdad? No hay de qué jactarnos. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7, cuando ahí la iglesia de Corinto estaba viendo divisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unos estaban con Pablo, les gustaba cómo predicaba Pablo, otros les gustaba cómo predicaba Apolos, otros les gustaba cómo predicaba Pedro. Entonces decía, yo soy de Pedro, y otro grupito, no, pues yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Apolos, ¿verdad? Y Pablo dice,
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Lo que era Apolos le fue ¿qué? Concedido. Lo que era Pablo le fue ¿qué? Concedido. Lo que era Pedro le fue concedido. No tenían de qué jactarse. Y Pablo lo va a decir más adelante, ¿verdad? En 1 Corintios 15:10, ahí mismo, ¿verdad? He trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí, ¿verdad? Entonces, no tenemos de qué jactarnos. Si tenemos algo que Dios está haciendo resaltar en nosotros, que Dios nos ha dado un talento, una cualidad que Dios, ¿verdad?, que está resaltando, no tenemos por qué jactarnos. Porque nos es dado. Lo recibimos de Dios, ¿verdad? Lo recibimos de Dios. Si tienes un talento especial, lo has recibido de Dios. Y no tenemos de qué jactarnos. Esa es la parte, ¿verdad? Sí. Por eso, cuando Dios nos esté bendiciendo en algo, no solo hablemos de economía, hablemos de alguna cuestión, ¿verdad? En estudios, en algún deporte, en algún cuestión social o algo, no sé, política o cuestión así, no sé. Dios, recordemos que no es nosotros, sino que Dios lo concedió, ¿verdad? Por ahí, aunque no sé si es cristiano o no es cristiano, desconozco, no he investigado, ¿verdad? Pero el otro día vi un video de Messi, donde lo estaban entrevistando. No digo que Messi sea el mejor jugador del mundo, para mí no lo es, pero bueno, ya entraremos en otro debate. Pero un entrevistador estaba diciendo, oye Messi, ¿y qué se siente ser el mejor jugador del mundo y todo eso? Y él dijo, no, y me gustó ver esa parte de esa humildad de ese hombre. Dice, no, a mí Dios me concedió el talento. Y yo se lo debo a Dios. Yo lo único que hice fue practicar ese talento que Dios me dio. Pero Dios me lo dio. Si Dios no me lo hubiera dado, yo seguiría siendo un hombre cualquiera como ustedes. Así. Pero Dios me dio ese talento. Así como a otro le dio el de la música, de tocar y todo. Yo así, ¿qué estás diciendo? O sea, pero ahí vemos, ¿verdad? Que repito, yo no lo he oído testificar que es de Cristo, ¿verdad? Pero ahí vemos que a lo mejor aún hasta el incrédulo en cierta forma reconoce que le ha sido concedido algo, ¿verdad? Y que si tiene algo fue dado por Dios. Y que Dios no lo puede quitar cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque no lo concedió, ¿verdad? En esa parte. Entonces, no hay de qué jactarnos, no hay de qué enviar, de qué decirnos, ¿verdad? Dice, hubo un hombre enviado de Dios, otra vez repito, Juan fue enviado, y nosotros vemos cuántos profetas de Dios en el Antiguo Testamento se autonombraron solos profetas, o dijeron, yo voy a salir y voy a ser el profeta de Dios. Samuel, ¿no, verdad? Ni uno solo. Todos fueron llamados por Dios y enviados por Dios, ¿verdad? Pero también el sumo sacerdote, aunque tenía que salir de la tribu de Aarón, Dios elegía de la familia de Aarón quién iba a ser, ¿verdad? En el Nuevo Testamento sucede lo mismo, ¿verdad? Dios es el que llama a la persona. La iglesia confirma ese llamamiento, ¿verdad? Por eso lo podemos ver, por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 13. Libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 50. No es cierto, 1 al 3. Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿No dice el 1? 13, del 1 al 3. Aquí. Había entonces En la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los
he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Vale? ¿Verdad? Ahí está. Entonces, gracias, Ian. Gracias. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Cómo dice el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé, o Bernabé y Saulo, para la obra que los he llamado. Y el liderazgo de ese momento de la iglesia de Antioquía confirmó ese llamamiento, ¿verdad? Y pusieron las manos y entonces fueron enviados, ¿verdad? Fueron enviados. Entonces, en el Nuevo Testamento también nosotros vemos eso, ¿verdad? Esa parte de ser enviados por el Señor, ¿sí? ¿Y cuál era el motivo de que hubo un hombre enviado de Dios para que diese testimonio? ¿Cuál era el motivo? A fin de que todos creyesen en Cristo, ¿verdad? Todos creyesen en el Cordero de Dios, en el verbo de vida. Y aquí es muy importante, el verbo creyesen, que está aquí, es un subjuntivo de auristo, ¿verdad? Que implica no solo un mero asentamiento mental, ¿verdad? No implica nada más eso. Bueno, yo creo en Cristo, sí, yo creo que Cristo murió por mí, y sí, pues Él sufrió en la cruz. No, lleva más, requiere conocimiento de los hechos básicos del Evangelio, ¿verdad? Un cambio de pensar con respecto a nosotros y a Dios, una confesión de fe y un compromiso de vida y de por vida. Eso es cuando Juan está hablando de creyesen, ¿verdad? No nada más es creer, porque bueno, ahorita tú entras a una cantina y dices, ¿cuántos creen en Cristo? Y todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Entonces, y eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es precisamente es la fe que otorga el Señor, ¿verdad? Para que cuando nosotros asentamos con nuestros hechos, conocemos realmente quién es Cristo. No nada más así. Por eso Jesús dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Una fe basada en un conocimiento, porque si es una fe nada más, oye, Ángel, fíjate que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, ¿quieres aceptar ese Cristo? Sí, pues sí, está bien. Ay, ¿qué Cristo era o qué cuestión? No lo estoy llevando realmente al Cristo de la Biblia. Entonces le tengo que hablar. Por eso nosotros vemos cuando evangelizaban los apóstoles, no nada más hablaban y decían viles pecadores, sino se echaban un trasfondo del Antiguo Testamento. Si ven en el primer discurso de Pedro, ¿verdad? Se echaba un trasfondo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y después les decía, Jesús es ese Mesías y ustedes lo crucificaron. Entonces, ahí, y en el segundo sermón de Pedro lo mismo, y en el sermón de Pablo con los griegos lo mismo. El Dios que creó todas las cosas, se hizo hombre. Y entonces, no nada más es, cuando evangelicemos, no nada más es decirle a la gente, mira, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, ven, acéptalo, Él va a perdonar tus pecados. Ay, qué Cristo. Entonces, ese es por eso es lo que digo, lleva no solo a decir a un mero asentamiento mental, tiene que haber un conocimiento, ¿verdad? Tiene que haber... Como la conversión de Juan el Bautista, ¿no? Ajá, que fue en el mismo vientre de su madre. Fue lleno de Espíritu Santo en el mismo vientre de la madre, no tomó ninguna decisión. ¿No? Juan el Bautista. Ahí fue cuando el Señor, ¿verdad? En el vientre de María ya estaba concebido. Y entonces se acercaron y digamos que el Espíritu Santo hizo una confirmación ahí de lo que iba a ser el Mesías, ¿verdad? Del Señor. Entonces, no solo es eso, es un compromiso también de por vida con el Señor, ¿verdad? Y aquí para que diese testimonio, aquí hay algo importante en esta palabra. En la palabra testimonio, ¿verdad? La palabra griega aquí es marturia y es la misma palabra de la cual proviene la palabra que conocemos nosotros como como mártir, ¿verdad? Como mártir. De ahí deriva la palabra mártir, marturia, de mártir. Entonces, este sustantivo griego marturias, Juan lo utiliza 14 veces. Y 37 veces está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La variante martureo, Juan la utiliza 33 veces en su Evangelio, ¿verdad? Entonces, para dar testimonio, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de dar testimonio, tengo que morir, no. Está implicando que si es necesario dar la vida,
se tiene que dar. Por aquel que nos lavó y nos lamó y nos limpió, ¿verdad? Si te tiene que dar esa vida. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significaba tomar la cruz en el tiempo de Jesús? Que ibas a morir, no había de otra, ibas a morir, ¿sí? En los tiempos de Jesús, el que veían que venía ya cargando su cruz es que iba a su matadero, no hay de otra, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos esa palabra cuando dijo, ¿verdad? Apocalipsis 11:11, que dice, y ellos le han vencido y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos. El Señor Jesús dijo, si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Y esto no significa que, bueno, como quiero ser discípulo del Señor, vendo mi casa, vendo mi carro, vendo todo y me voy al parque a dormir ahí en las butacas. No, sino quiere decir que estés dispuesto en un momento determinado, si tienes que perderlo todo por Cristo, perderlo. ¿Sí? Como sucedió por la iglesia perseguida, como sucedió, ¿verdad? Nosotros leemos en Hebreos, los hebreos que se convertían eran perseguidos por los judíos y por el imperio romano, y dice el escritor de Hebreos que con gozo sufriste las pérdidas de vuestros bienes, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿no? Repito, no quiere decir aquí en la exageración de que, ya me convertí a Cristo, ahora tengo que vender todo lo que tengo porque debo de vivir miserable, porque a eso me llamó el Señor. No. Eso no significa, lo que significa es estar dispuesto a todo esto. Y es precisamente esa misma palabra se encuentra en un versículo muy famoso. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí está. Y me seréis mártires. ¿Sí? Entonces, y nosotros vemos que la mayoría de los apóstoles murieron como mártires, ¿verdad? Solo hay un apóstol que no murió como mártir. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el apóstol que no murió como mártir? Que no murió martirizado. Alguien. Juan, exacto, Juan, ¿verdad? El que escribió el Evangelio. Ese murió longevo, no murió de años, más de 90 años. Juan murió, ¿verdad? Después de 90 años de edad. Entonces fue el más longevo y fue el que no murió martirizado, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esta parte. Ahora, en cuanto a testimonio, nosotros también vemos que Juan, el evangelista Juan, el apóstol que escribe esto, va a estar nombrando también otros testimonios en el Evangelio que los vamos a ir viendo. Por ejemplo, el testimonio del Padre, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en los capítulos 5 y 8, que habla del testimonio del Padre, el testimonio de Cristo mismo, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de las obras de Jesús, el testimonio de las Escrituras, ¿verdad? El testimonio otra vez de Juan el Bautista y de otras personas, como cuáles, la mujer samaritana, la multitud, los discípulos. Entonces vamos a ver que Juan va a estar utilizando mucho esta parte del testimonio, porque es vital para un evangelio el testimonio, ¿verdad? Cuando prediquemos el evangelio tiene que ir respaldado con el testimonio. Juan el Bautista, podríamos decir, es una figura alegórica, también podría ser, de nuestra labor como iglesia. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Dar testimonio de la luz. ¿Qué dijo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Primera de Pedro 2, 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Somos pueblo escogido, nación santa, sacerdocio, ¿verdad? ¿Para qué? Para anunciar, para dar testimonio, ¿verdad? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es lo mismo Hechos 1:8, ¿verdad? Me seréis testigos, recibiréis poder para ser testigos. Entonces nosotros vemos esa parte muy acentuada en la palabra del Señor. Luego dice Juan, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, ¿verdad?
Juan el Bautista no vino a hablar de sí mismo. Juan el Bautista vino ¿a qué? A hablar de Cristo, a decir que el Mesías había llegado, ¿verdad? A decir que prepararan su corazón para la venida del Señor, ¿verdad? Juan, él mismo decía, yo no soy la luz, ¿verdad? Yo no soy ni el profeta, yo no soy el que ustedes están esperando, yo solo soy una luz, alguien que refleja, la luz, ¿verdad? Alguien que refleja la luz. Pero nada más. Ojo, Juan en los versículos, Juan el apóstol, en los versículos 6 a 8, también quiere resaltar algo, porque ahí en el pueblo de Israel había una situación muy especial. Algunos discípulos de Juan el Bautista creyeron que Juan era el Mesías, y por más que Juan el Bautista les dijo que no, ellos lo creyeron. Entonces había por ahí en el andar de los discípulos, ese tipo de discípulos que decían que Juan el Bautista había sido el Mesías. Y con estos 3 versículos Juan está diciendo en su evangelio, él no era la luz, ¿verdad? Por eso es lo que él está acentuando esta parte. Juan el Bautista no era la luz, ¿sí? Y quiere dejar bien en claro, sino solo era aquel que testificaba de la luz, ¿verdad? ¿Sí? Ahora quiero aclarar aquí, porque aquí de repente los que andan buscándole a la Escritura contradicciones, que más para acentuar su incredulidad que para realmente conocer la verdad, yo quiero que vayamos a Juan capítulo 5 versículo 35. Juan capítulo 5, versículo 35. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros que quisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahí está. A ver, ¿cómo acá Juan dice que no era él la luz en Juan 1:8? Pero acá en Juan 5:35 dice que sí, dice Jesús que se regocijaron por un tiempo en su luz. Bueno, no hay contradicción, porque nosotros vemos en el inicio del versículo, él era antorcha que ardía, ¿verdad? Que testificaba. Ojo, una antorcha por sí misma no da luz, necesita de la fuente de luz, sea que sea por combustible, ¿verdad? Le tienes que echar el combustible, luego el cerillito para que prenda. La antorcha por sí misma no enciende. O si es eléctrica, tiene que estar conectada a la fuente de energía eléctrica para dar la luz, ¿verdad? Que obvio, en el tiempo de Jesús no había esto. Por eso el Señor no está diciendo esto, sino lo que está diciendo aquí es que Juan portaba la luz del Señor, ¿verdad? Así como nosotros, el Señor también nos dice a nosotros, ¿verdad? Que somos luz para este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos la luz de Cristo. Es como en la noche. En la noche hay un astro que se pone arriba, ¿cómo se llama? Y alumbra en la noche. La luna. Pero la luna tiene una cualidad. La luna no tiene luz. ¿La luna qué hace? Solo refleja la luz del sol. Pero la luna por sí misma no alumbraría. Está recibiendo la luz del sol, ¿verdad? Y ella entonces la manda hacia la tierra. Así sucede en lo que está diciendo aquí Juan, así sucede con nosotros. Nosotros por nosotros mismos no somos la luz, ¿verdad? Es que nosotros al haber sido transformados por la gracia de Dios, al haber creído en Cristo Jesús, la luz entró en nosotros y ahora portamos esa luz, ¿verdad? Y nos manda el Señor entonces que no escondamos esa luz, sino que la permitamos que la gente lo dé, y otra vez para hacer testimonio, ¿verdad? A otros. Así cada uno alumbre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no somos luz por nosotros mismos, somos luz porque hemos recibido de esa luz.
¿verdad? Y nosotros solo la reflejamos. Reflejemos la luz de Cristo en nuestra vida, así como Juan el Bautista. Y que podamos decir como Juan el Bautista, más adelante lo vamos a ver también, que decía, es necesario que Él crezca y que yo mengue, ¿verdad? Que en nuestro caminar cristiano cada vez haya menos de mí y cada vez haya más de Cristo. Pero cada vez la gente pueda ver más de Cristo en nosotros que de nosotros, ¿verdad? Cada vez pueda ver más la luz y que Dios nos use para hacer testimonio de Cristo y para darle la gloria, la honra y la alabanza a Él y no a nosotros, ¿verdad? Como lo hizo Juan el Bautista, ¿sí? Juan siempre señalaba Él, no yo, Él, ¿verdad? Y si así nosotros, si Dios te llega a usar para algo, no eres tú, es Él. Y a Él tiene que ser toda la gloria, el honor y la alabanza. Amén. ¿Dudas, preguntas? Voy a apagar el video porque no sé.